Ok, bueno. Les doy la bienvenida a otra clase más. Que sean bienvenidos mis hermanos que están ahí del otro lado. Y bueno, arrancamos otra nueva clase, otro miércoles. No sé a ustedes, pero a mí me pasó rapidito de miércoles a miércoles, ¿eh? Así que quería arrancar primeramente compartiendo una palabra, orando, y después si tienen alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada, que podamos compartir juntos también, amén. Así que bueno, quiero compartir la palabra que está en Segunda de Crónicas 7:14 para arrancar esta clase, y dice así la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Querían comenzar con esta palabra, con esta respuesta a una oración que hizo Salomón y que Dios le respondió, ¿sí? Y nosotros en la iglesia el otro día lo di también en estudio bíblico y le puse, si ustedes quieren compartirlo, le dije 3 tips para que Dios te oiga, le dije a los hermanos. Y bueno, y lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, ¿no? Como dice acá, si se humillar en mi pueblo. Y la humillación significa rendirse a la voluntad de Dios, ¿sí? Rendirse a su soberanía, rendirse a que Él gobierne nuestra vida. Eso es humillarnos. Y como les comentaba el otro día a los hermanos en la iglesia, eh, el corazón del hombre siempre tiende a ser egoísta, el corazón del hombre siempre tiende a querer ser él, ¿no? Y acá Dios nos pide esa humildad. Después dice, y orare, qué importante que es el tema de la oración. Nuestra vida como hijos de Dios, como siervos, tiene que estar en base a la oración. Nuestra vida tiene que ser una vida de oración. Jesús nos puso como modelo la oración. Jesús nos mostraba que Él oraba al Padre. Entonces, eh, para que Dios nos escuche, una manera de tener comunión con el Señor es hablando con Él. ¿Y a través de qué es eso? A través de la oración, ¿sí? Y dice, y buscar en mi rostro, ¿sí? Buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ahí tenemos también otro tip. Búscalo, pero convertite. No busquemos solamente al Señor por lo que Él nos puede dar, sino busquemos al Señor por lo que Él es, ¿sí? Por lo que Él hizo en la cruz por nuestra vida, por la salvación de nuestra alma, por el privilegio de ser sus hijos. Por eso nosotros tenemos que buscarlo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la gente que estaba en las multitudes y que Jesús conocía sus corazones? Pero que nosotros lo podemos buscar a Él por lo que Él es. Y entonces dice ahí, fíjense en ese mismo pasaje, dice entonces, y este entonces es un nexo que expresa la consecuencia de un hecho anterior, ¿sí? Indica que la acción ocurre a la ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Si vos te humillás, si vos orás, buscás su rostro y te convertís, dice, entonces, acto seguido a lo que vos hiciste, acto seguido a todas estas acciones que estamos hablando, dice la palabra, oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. El Señor nos va a oír, el Señor nos va a perdonar y el Señor va a sanar. Fíjense en qué tremendo que es este pasaje, ¿eh? Qué tremendo que es este pasaje y qué enseñanza nos deja. Entonces yo los voy a oír. Si hacen todo esto, ¿no? A veces nos acercamos a Dios como nosotros pensamos o queremos, pero hay una manera de acercarse al Señor. Así que bueno, con este pequeño devocional quería compartir esta tarde y abrir este culto y bueno, orar, este culto, perdón, esta enseñanza y orar con ustedes y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este precioso momento, papá, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por permitirnos estar un miércoles más junto a mis hermanos, Padre, que están ahí del otro lado, los que van a ver después en las grabaciones, Señor amado. Te doy gracias, Padre, Señor amado, por tener el privilegio de ser tu hija, de poder compartir tu palabra. Señor, sos vos el que derrama esa sabiduría sobre nosotros, esa gracia sobre nosotros. Te pedimos que mientras que veamos este libro de Evangelio de San Juan, Padre, tú nos estés hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, abriendo nuestro intelecto, Padre Santo, Señor, al escudriñar tu palabra, Señor.
Te doy gracias, Señor amado, por este privilegio que tenemos, Señor, de estar hoy compartiendo. Señor, te pido una bendición sobre mis hermanos, Señor, una fortaleza sobre ellos, Padre Santo. Señor, en las actividades que tienen diariamente, Padre, Señor, en el llamado que tienen al ministerio, Padre Santo, Señor, te pido que estés fortaleciendo, formando, animando, edificando en este tiempo, Padre, y que estos miércoles sean miércoles de bendición, Padre, donde nos encontremos, Padre, juntos, Señor, adorándote, Señor, exaltando y conociendo más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, no sé si quedó claro lo que hablamos la semana pasada con respecto a lo que estuvimos viendo. Vimos un poquito la biografía del escritor, estuvimos ya metiéndonos en los capítulos, vimos a Jesús en los principios de las señales que él hacía, y nos habíamos quedado en el capítulo 3, en la historia de Nicodemo, ¿sí? Antes de seguir compartiendo la palabra, también quería avisarles que ahí en la página del instituto yo dejé todo esto, lo que yo voy compartiendo, yo ya lo dejé ahí, lo subí, así que pueden hacerlo copia, pueden estar leyéndolo, ahí están los versículos también, y también ahí está todo lo que es la tarea, ¿sí? Lo importante de esta materia es poder leer. Las preguntas son muy sencillas, son muy fáciles, porque lo que más me interesa es que nos metamos en la lectura de la palabra, ¿sí? En el texto, que podamos escudriñar su palabra. Entonces, son preguntas muy sencillas, donde nos va a llevar a meternos a leer su palabra. Así que, bueno, cualquier duda ya después creo que pueden hablar con los tutores, me parece, así que espero que haya sido clarito por ese lado. Y bueno, y por otro vamos a seguir en el capítulo 3, que el otro día me quedó una partecita por compartir con ustedes. Disculpe, Ah, sí, profesora, ¿le puedo hacer una consulta? sí, sí. Yo entregué el trabajo ya de las preguntas, o sea que tenía que entregar para el 30, pero hay otro cuestionario que ese también es para el mismo día, o sea, para el 30. Vayan haciéndolo. Yo en realidad fui subiendo y después ya subí todo junto, porque también voy conociendo la página como es, entonces fui subiendo por parte. Pero a medida que ustedes vayan contestando, vayan subiéndolo y yo después entonces voy a poder estar viéndolo, ¿sí? Así que Ah, de a poquito que lo vayan haciendo, vayan subiéndolo. bueno, listo, gracias. Bueno, buenísimo. Así que entonces ahí seguimos. Seguimos en el capítulo 3 del libro de Juan, ¿sí? Y me quedaba una partecita el otro día de compartir con ustedes, que era, habíamos hablado sobre Nicodemo, ¿se acuerdan de este maestro de la ley, conocedor de la palabra, al que estaba preocupado cómo debía nacer? Si tenía que nacer otra vez de su madre, no lo entendía, pero que Cristo ahí le estuvo diciendo que tenía que nacer de agua y de espíritu, ¿no? Es el nuevo nacimiento. Pero después en el versículo 22 tenemos la historia también de, vuelve a aparecer Juan el Bautista, y tenemos una historia acá interesante en estos pasajes, donde nos está hablando de que Juan seguía con sus discípulos bautizando, ¿sí? Pero en un momento aparece Jesús y sus discípulos también empiezan a bautizar. Y algunos de los discípulos de Juan empiezan a sentir envidia por la popularidad de Jesús, ¿sí? Por el aumento de su popularidad. Fíjense que esto se encuentra en el capítulo 3, lo voy a leer, del 25 al 26, y dice: porque hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Fíjense con qué insinuación se acercan a Juan, diciéndole: ¿viste al que vos bautizaste? Ahora sabe qué está haciendo, exactamente lo mismo que estabas haciendo vos. Como una especie de competencia le vienen a insinuar a Juan. Lo que él anuncia con gozo en su corazón, que era necesario que él
mengüe y que Jesús crezca. Eso se encuentra en el 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjense con qué sabiduría Juan le responde a estos discípulos, ¿no? Que vienen con esta especie de decir, bueno, empieza a sentir como celo, envidia. Y muchas veces eso se encuentra en la iglesia también, esos celos ministeriales, los famosos celos ministeriales que hablamos, ¿no? Cuando Dios empieza a levantar un hermano, a bendecir, ¿no? Y que se empiezan esas insinuaciones, pero viste cómo lo usa, pero te usa más que vos, te usa más que, lo usa más que el otro. Y esto era lo que estaba pasando ahí entre los discípulos de Juan. Pero la sabiduría que tenía Juan para responderle, ¿no? Porque dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y dijo, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él mismo testificaba que él no era Cristo, que había sido enviado para preparar el camino, ¿sí? Eh, entonces, en el 30 dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿sí? Eso es lo que estaba dándole a entender Juan. Es necesario que él, porque él es el que va a traer libertad espiritual. Él es el que Dios preparó, el que Dios llamó, ¿sí? Y está hablando sobre Jesucristo. Y bueno, fíjense que Jesús es superior porque proviene del cielo con un mensaje celestial, aunque no todos aceptaban ese mensaje. En el 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todo. Fíjense como acá otra vez Juan vuelve a marcar la autoridad espiritual de Jesús, ¿no? Lo que ellos no entendían sobre el ministerio de Jesús, sobre lo que Jesús venía a hacer en esta tierra, y le dice, se me fue acá, espérenme un cachito, dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales le habla, el que viene del cielo es sobre todo, porque escucha la voz del Padre, porque Jesús hablaba lo que el Padre le decía, ¿sí? Jesús venía y les decía lo que había oído del Padre, él se lo expresaba. Y no todos estaban capacitados para entender eso. Eh, Dice, el que recibe su testimonio en el 33, este atestigua que Dios es veraz. Y termina diciendo Juan en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿sí? Fíjense en ahí esa confirmación que hace Juan, ¿sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una y otra vez encontramos en este libro la incredulidad de los judíos, la incredulidad de los que estaban alrededor de Jesús, en cierto aspecto la incredulidad también de sus discípulos, ¿sí? Una y otra vez Jesús tenía que decir que él era el Hijo de Dios, una y otra vez él tenía que afirmar que él era el Hijo que era enviado del Señor, que Dios le hablaba, una y otra vez lo tenía que hacer. Podemos encontrar eso en el libro de Juan, lo que es la incredulidad, ¿no? Como uno caminando en el Señor también puede tener esos dejos de incredulidad todavía, y hay una palabra que dice, este género no sale sino es con ayuno y oración, cuando Él manda a sus discípulos a que puedan echar afuera el demonio que tenía un joven, y no pudieron hacerlo, y entonces ellos le preguntan, maestro, pero, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? Y Jesús le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración, y lo que está hablando es de la incredulidad, ¿sí? Si uno no busca cada día entregarle eso a Dios, esa incredulidad que nosotros tenemos, sí, Señor, como el padre del chico que era lunático, que tenía esa enfermedad, también ese espíritu inmundo que lo volcaba a la tierra, lo volcaba al fuego, y que dijo, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Este padre reconoció que creía, pero que había un dejo de incredulidad. Y a veces nosotros también, como hijos de Dios, tenemos ese pequeño dejo de incredulidad. ¿Será que Dios lo va a poder hacer? ¿Será que es verdad esto?
¿Será que su palabra es así? ¿Será que hizo estos milagros? ¿Sí? Entonces, fíjense en lo que es la incredulidad, ¿no? Lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que orar cada día y ayunar por eso, por nuestra vida, para decir, Señor, si hay todavía rastro de incredulidad en mi vida, Señor, yo te la pido que me la arranques, que lo quites, ¿sí? Entonces, acá vemos como Juan le dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Ahora yo voy a compartir pantalla. ¿Sí? Porque quiero ir al capítulo 4, que habla sobre Samaria, y encontramos, ahí empezamos a ver ya en el capítulo 4 los diálogos extensos de Jesús con las personas. ¿Se acuerdan que le dije de los sinópticos que eran más los hechos y el libro de Juan nos relata más los dichos de Jesús? ¿Sí? Y acá, bueno, encontramos ya el diálogo que tiene con la samaritana, que es bastante larguito. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a compartir. No sé si están viendo ahí, si pueden ver la pantalla, si se ve. Sí, se ve, hermano. Bueno, buenísimo. Bueno, fíjense que yo ahí puse un mapa, porque en este capítulo, cuando empieza el capítulo 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, dice, pasar por Samaria. Entonces yo acá en el mapita puse donde se encuentra Samaria. Él estaba en Judea, ¿sí? Acá él estaba en Judea y tenía que volver a ir a Galilea. Pero en el medio estaba Samaria. ¿Y qué pasaba con Samaria? Yo ahí anoté cuál era el contexto de Samaria para saber por qué está escrito esto y le era necesario pasar por Samaria, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría en Samaria? Y seguramente habrán visto ya Antiguo Testamento, habrán estudiado un poco lo que es lo que era la historia de los reyes, de los reinos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur. Y en el reino del norte se encontraba la capital, era Samaria. Cuando cae el reino del norte, fue repoblada, ¿sí? Cuando el rey de Asiria toma posesión de Israel, y toma posesión de Samaria, ¿qué es lo que hace? Quita a los judíos, a los israelitas de esa tierra y la empieza a repoblar, ¿sí? Y empieza a repoblarla con gente de Babilonia, con gente de Cuta, de Aba. Eso se encuentra, yo ahí les puse igual Segunda de Reyes 17:24, y ahí nos dice, ¿no? Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Admat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, ¿sí? Entonces, para entender primeramente qué es lo que pasó con Samaria. Entonces, este rey asirio, ¿qué hace? Repuebla Samaria con gente de Babilonia, de todas estas ciudades. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia la idolatría sobre Samaria, porque se vuelve un pueblo mixto entre los judíos que habían quedado y los que vinieron a repoblar ese lugar. Se vuelve un pueblo mixto, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a rendirle culto a los dioses, cada uno de su nación. Eso en Segunda Reyes 17 ustedes van a encontrar ahí una serie de pasajes donde te dice cada nación a los que ellos rendían culto, ¿sí? Entonces se entremezclaron. Temían a Dios, dice, pero ofrendaban a sus dioses. Entonces, lo que se dice eso, sincretismo. Mezclo distintas religiones, distintas creencias y todo dentro de la misma bolsa. Es lo que ocurrió acá en Samaria. Después también, ¿qué pasó? En el momento de cuando tienen que volver de la cautividad, que Esdras se propone reparar lo que es la ciudad, lo que es los muros, los samaritanos que estaban ahí quisieron ayudarlo, a lo que Esdras, bueno, le dice, no, lo vamos a hacer nosotros solos,
y después empieza a enviarle cartas al rey para decirle que estaban en contra de lo que iban a hacer ellos. Entonces se vuelve enemigo de los que vinieron a reconstruir, de los que volvieron de la cautividad a reconstruir. Y en los tiempos de Jesús, como puse ahí, la relación entre los judíos y los samaritanos era bastante tirante. O sea, fíjense que esta relación entre los judíos, los samaritanos es de larga data. Fíjense de cuándo le estoy hablando, ¿eh? Entonces, ya desde qué tiempo ellos no se llevaban, no se toleraban, no se querían. Lucas 9, 52 y 53 dice así: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y acá ya estamos hablando de Jesús, cuando envía a sus discípulos para que hagan preparativos, para que vayan a ese lugar, y no quisieron recibirlo, ¿sí? Y en Juan 8:48 encontramos que Jesús lo tratan de samaritano endemoniado. Así que fíjense en lo que era la tirantez de los samaritanos con los judíos, ¿sí? Pero Jesús, en todo esto, todo este contexto que les estoy contando, Jesús dice que era necesario pasar por esa ciudad, era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Fíjense que los judíos en ese tiempo, como les dije, por ahí de Judea a Galilea, si tenían que ir, iban costeando con tal de no cruzar por esa ciudad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero acá, por ejemplo, en Buenos Aires hay ciudades que vos decís, por acá no me meto, por acá no paso, es imposible pasar nunca. Si podemos costearla, rodearla, la costeamos y la rodeamos. Bueno, algo así pasaba con Samaria, ¿sí? Para ellos, si ellos podían costearla y no pasar por ahí, era mejor. Pero Jesús dijo, yo tengo que pasar por ahí. Es necesario que yo vaya a Samaria, ¿sí? Porque ¿qué pasaba en Samaria? ¿A quién iba a encontrar en Samaria? Y acá tenemos la historia de la mujer samaritana. Yo ahí le puse una fotito de uno de estos pozos de aguas antiguos que encontré en un manual que tenía acá bíblico. Entonces ahí nos muestra un poquito para que tengamos una idea de cómo eran los pozos de agua en la antigüedad. Y fíjense que esta historia yo ahí hice como un croquis para que ustedes vean qué es lo que pasó con esta mujer. Primeramente, antes de ir a leer estos versículos, no era común que un hombre hable con una mujer, ¿sí? Y menos un judío que se consideraba maestro. ¿Se acuerdan que les dije, o creo que en una de las preguntas, ya les estoy ayudando, en unas preguntas los discípulos lo llaman rabí a Jesús, ¿no? Que esto significa maestro. Entonces, no era común primeramente que un judío hable con una mujer, y menos un maestro, menos un conocedor de la palabra, ¿sí? Porque esto era como que quitaba prestigio para ellos. Así que fíjense en lo primero que hace Jesús acá, o sea, romper esa estructura, ¿sí? Romper con esa estructura que las formalidades de los hombres. Fíjense que es lo que Jesús muchas veces le marcaba a los fariseos, a los judíos que venían una y otra vez a increparlo. Ustedes son conocedores de la ley, pero no la aplican. Ustedes saben, pero no lo hacen. Bueno, acá también tenemos este caso. O sea, al ser maestro de la ley, ellos no tenían contacto con mujeres, ni siquiera, menos en público, obviamente, ¿no? Menos con una mujer extranjera, y menos con una mujer, en este caso, que era samaritana, o sea, que era de un pueblo que ellos ni siquiera aceptaban. Así que acá lo vemos a Jesús hablando con esta mujer, rompiendo con todos esos paradigmas, ¿no? Esas formalidades. Y cuando leemos el capítulo vamos a ver que Jesús le está hablando de cosas espirituales a esta mujer, a la samaritana. Sin embargo, ella lo toma literal. ¿Se acuerdan de la semana pasada cuando hablamos de Nicodemo, que también
Jesús le hablaba del nuevo nacimiento espiritual y él lo tomaba de forma literal. Acá tenemos a esta mujer también que Jesús le está diciendo que él tenía agua viva para darle. Y ella dice, bueno, pero ¿cómo la vas a sacar esa agua? O dame de beber para que yo no tenga que venir más a este pozo, ¿sí? Entonces, no entendía lo que Jesús le estaba hablando desde el ámbito espiritual. Ella lo estaba tomando literalmente. Otra de las características de esta mujer es que cuando leemos la palabra, dice en el versículo 6, en el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, ¿sí? Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, la hora sexta más o menos son las 12 del mediodía. No era común que una mujer vaya a buscar agua tampoco a esa hora. Generalmente las mujeres en esa época iban a buscar agua a la mañana, temprano, ya a esa hora no. Entonces, esta mujer, fíjense ya a la hora que sale a buscar agua. Según teólogos y estudiosos, dicen que esto era porque no quería, no sé, cruzarse con otras mujeres, por su condición de vida, por su manera de vivir. La Biblia no lo especifica así, lo que sí nos muestra el horario, ¿no? Y que son las 12 del mediodía y que generalmente por la costumbre que ellos tenían, las mujeres iban muy de mañana a sacar agua, temprano a sacar agua para los quehaceres. Pero esta mujer dice que va a las 12 del mediodía. Y fíjense que está sola en el pozo, no hay otras mujeres alrededor, no hay otras personas, está solamente esta mujer y se encuentra a Jesús, ¿sí? Y como le digo, todo este pasaje, toda esta historia que es bastante larga, este diálogo que Jesús tiene con la samaritana, nos muestra cómo Jesús rompe estructuras, Y ahí yo le puse en la plaquita, fíjense que dice primeramente que rompe estructuras en la mujer. ¿Por qué? Porque ella habla con este judío, habla con un judío, acá habla con Jesús. La mujer en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjense con qué pregunta va ella a Jesús. ¿Cómo vos, siendo judío, me vas a pedir agua a mí? ¿A mí que soy samaritana? Entonces, la primera estructura que rompe es en ella, en ese prejuicio que también tenía ella, ¿no? De hablar con un judío. La segunda estructura que rompe en ella es la estructura nacionalista. Fíjense que yo ahí puse, en el versículo 12 dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y ahí también rompe con otra estructura en esta mujer, ¿no? De decir, nuestro padre, o sea, mi padre Jacob, yo no sé quién es tu padre, no sé quién es el padre de ustedes, de los judíos, pero de nosotros los samaritanos, nuestro padre es Jacob. Es lo que ella con esta pregunta hace, ¿no? Esta estructura nacionalista que ella tiene ahí. Y Jesús le responde en el 13, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense cómo Jesús rompe la estructura de esta mujer, ¿sí? Este pensamiento nacionalista de que nuestro padre Jacob y él nos dio este pozo y nosotros tenemos este pozo, y Jesús le habla del agua de vida, le habla de esta agua que ella no va a tener sed espiritual jamás. Y después rompe en ello también una estructura teológica. Fíjense en el versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí también ella tiene esta estructura, no decir, acá tenemos que adorar nosotros. Ustedes dicen que allá, pero nosotros decimos que es acá. Entonces, esta estructura que tiene ella también teológica
Jesús rompe con esa estructura y le dice en el 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Entonces acá lo que Jesús le está mostrando es que no importa si es en Jerusalén, no importa si es en ese monte, lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad, lo que busca es adoradores que tengan un corazón adorador, ¿sí? Que lleven una vida de adoración, una vida de devoción. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta mujer. Entonces está rompiendo con esta estructura de decir, acá es mejor adorar, ustedes dicen que allá, no. Donde tenés que adorar es donde haya un corazón adorador. Ese va a ser un verdadero adorador. Ese que realmente tiene un corazón dispuesto va a ser un verdadero adorador. No es un lugar físico, es el corazón que es lo que Dios ve, ¿sí? Entonces, estas estructuras es lo que está rompiendo Jesús en esta mujer. Después también en sus discípulos rompe estructuras, en los prejuicios que tenían los discípulos. Fíjense en el versículo 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, los discípulos entraron a Samaria porque Jesús entró a Samaria. Si no, los discípulos no iban a entrar por ellos mismos a Samaria, ¿sí? Porque para Jesús le era necesario pasar a encontrarse con esta mujer, ellos entraron a Samaria. Entonces ahí vemos que también ellos tenían ese prejuicio, como les dije anteriormente, ¿no? A veces hay ciudades, hay lugares donde nosotros decimos, no, yo por ahí no cruzo, yo por ahí no paso. Entonces tenemos ese prejuicio, pero para Jesús era necesario pasar por ahí y que ellos mismos vieran que era necesario pasar por ahí, que ellos mismos vieran que había necesidad en ese lugar. Entonces esto me llevaba a reflexionar, ¿no? Que Jesús a veces a nosotros también nos va a hacer pasar por ciudades que por ahí para nosotros son prejuiciosas, lugares que tenemos prejuicios, decir, no, por aquella cuadra no paso, no, por aquel lugar, o sea, ahí no hay nada bueno, de ahí no puede salir nada bueno, pero sin embargo es necesario pasar por esos lugares. Es necesario que Jesús pase por esos lugares y es necesario que nosotros también, como estos discípulos, tuvieron que ver esto para creer y porque Jesús iba adelante, ellos ir, muchas veces a nosotros también como siervo de Dios nos va a pasar esto, ¿sí? De tener que romper con esos prejuicios que tenemos nosotros. Se lo digo porque me ha pasado a mí también esto de tener prejuicios, decir, no, bueno, no sé, acá hay un lugar que se llama Ciudad Oculta, o sea, ya el nombre ya te lo dice todo, Ciudad Oculta, ¿no? Y es una tierra difícil. Y hace unos años había una campaña que se iba a hacer en ese lugar y sinceramente yo no quise ir porque ya conocía como, o sea, el prejuicio, ya conocía cómo se movía la ciudad, que había bala, que droga, que esto, que aquello, entonces yo no quise ir. Sin embargo, mi marido sí fue. Y mi marido llevó sus instrumentos, toca la percusión en la iglesia. Y me contaba que mientras que ellos estaban en una campaña al aire libre y tocando, dice, los instrumentos, vos escuchabas los balazos, dice, literal escuchaba los balazos, como la gente corría, dice, pero sin embargo a nosotros no nos pasó nada. Sin embargo, nosotros, dice, la gente se acercaba y escuchaba la palabra, escuchaba las alabanzas, escuchaba el mensaje. Entonces, fíjense en lo que es los prejuicios, ¿no? Como siervo de Dios que a veces tenemos. Yo, por ejemplo, no quise ir, porque decía, no, me van a robar todo ahí. Sin embargo, mi esposo fue y no le pasó nada. Y para la gloria de Dios pudieron hacer una campaña. Y gente se convirtió. Entonces, esos prejuicios que tenían esos discípulos, muchas veces nosotros también los tenemos. Entonces Jesús rompe con esas estructuras en nuestra vida, ¿sí? Bueno, y con respecto a los discípulos, también sobre la mujer. También tenían ese prejuicio sobre la mujer. En el 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella?
Fíjense, se maravillaron porque estaba hablando con una mujer, como le dije, era el rabí, era el maestro. Ellos sabían que ningún maestro se acercaba a ninguna mujer. Entonces, esto les causó una impresión visual a ellos de ver todo esto y se empezaban a hacer preguntas dentro de su mente. Nadie se animaba a preguntarle a Jesús qué era lo que estaban charlando, qué hablaba con ella, pero sin embargo, esto también, estos prejuicios tenían que ser quitados de ellos, arrancados de ellos, ¿sí? Y lo tuvieron que ver con sus ojos. Fíjense en cómo Jesús nos enseña con el ejemplo, ¿eh? Nos enseña con el ejemplo acá. No solamente con las enseñanzas de su palabra, sino acá a los discípulos les mostraba qué era lo que tenía que hacer. Como nos muestra a nosotros a través de su palabra, con estos actos, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como dijimos, romper estructuras, los prejuicios. Y también en los samaritanos. En los samaritanos, ¿por qué? Porque creyeron a esta mujer, creyeron lo que ella les estaba diciendo. ¿Se acuerdan que si han leído este pasaje o han escuchado, en un momento Jesús le dice, ven y trae a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, y él le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sí? Entonces hablaba de una mujer que tenía esas peculiaridades, ¿no? De haber estado ya con 5 personas, cuando el matrimonio Dios estableció que era uno, ¿sí? Entonces ellos conocían esa ley. Está bien, se daban en divorcio también, pero Dios había establecido que más en una mujer que se diera más que en un hombre, ¿sí? Entonces había un prejuicio sobre esta mujer. Todos seguramente conocían su condición, todos conocían su caso, todos conocían su vida. Por eso muchos teólogos dicen que ella por eso iba al pozo sola a sacar agua, no cruzarse con otras, ¿no? Pero bueno, acá dice que creyeron a la mujer. Y en el versículo 39 dice la palabra así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, ¿sí? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Fíjense que esta se convierte en la primera mujer evangelista, ¿sí? Dato curioso, es la primera mujer evangelista, porque ella le fue a contar a ellos todo lo que Jesús le había dicho. Entonces, acto seguido, ¿qué dice? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Miren qué importante que era pasar por Samaria. Miren qué importante que era cruzarse con esta mujer. Miren qué importante que era romper esas estructuras. Miren cómo Dios utiliza a esta mujer para que después ella lleve el mensaje al resto de los samaritanos. Y después ellos creyeron en Jesús. Fíjense que dice, creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La afirmación tremenda que hacen estos samaritanos. Miren si Jesús no pasaba por esa tierra. Miren si Jesús seguía con los prejuicios que tenían todos. Porque como les dije, recién había dicho en la plaquita anterior, les mostré, en Juan 8:48, se lo voy a leer un cachitito, ¿sí? 8:48, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso se lo decían a Jesús. Entonces, fíjense los prejuicios que tenían sobre Samaria, todos los judíos, ¿sí? Los prejuicios que habían. Entonces, si Jesús no llegaba a pasar por ese lugar, estos samaritanos no se iban a convertir. Estos samaritanos no iban a hacer esta declaración asombrosa que les leímos recién acá en 4:42, que decía, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿sí? Entonces, ahí yo puse como nota, nunca pensemos que una ciudad, un barrio, una calle,
por más estima que tenga, no sea importante para Jesús. Quizá ahí se encuentre uno o una que su condición sea repudiada por muchos, pero para Jesús va a ser un instrumento de honra, ¿sí? Entonces nosotros como siervo de Dios tenemos que aprender esto, ¿no? También a no tener esos prejuicios, eh, a no tener esos lugares así por estigma, sino más bien orar, que el Señor levante en esos lugares, ¿no? Ministros, siervos, que levante así como esta mujer samaritana, que lleven esa palabra. A veces, yo no sé si han tenido la experiencia de haber pisado una cárcel o de haber estado por ahí con familiares cerca, pero esos lugares son de mucho prejuicio, no, uno no entra, sino más dice, no, mejor no, que vaya otro, ¿no? Pero aún en esos lugares se necesita la palabra de Dios, aún en esos lugares se necesita que se rompan estas estructuras y que Jesús transforme vidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo compartir de esta palabra, ¿no? Quizás es un versículo muy conocido, muy predicado, pero me gustaba compartir esto con ustedes, ¿no? De que Jesús rompe esas estructuras en nuestra vida y transforma y cambia, ¿sí? Así que dejamos acá a la mujer samaritana, pero en el mismo capítulo tenemos también otra historia, que es la de el hijo del oficial que es sanado, ¿sí? Y este oficial es una persona con jerarquía. Eso se encuentra del versículo 46 hasta el 53, cuenta esta historia hasta el 54. Y entonces fíjense en lo que pasa acá, ¿no? Una persona de jerarquía, que tiene un rango y que tiene gente a sus órdenes, se acerca a Jesús. Dice en el 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende ante que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa, ¿sí? Entonces fíjense en acá esta situación, ¿no? Este hombre, como dije, de jerarquía, de rango, que tenía gente a sus órdenes, se encuentra ante una situación que va más allá de su jerarquía y de su rango, de sus títulos, va más allá, se le enferma a su hijo, una enfermedad de muerte seguramente, y este acude a Jesús y lo único que le dice Jesús es que crea y que se vuelva a su casa, porque ya su hijo era sanado. Eso es lo que le dice, y lo despide. Y fíjense que este hombre que tiene título, que tiene rango, que tiene jerarquía, que tiene gente a sus órdenes, se da media vuelta y se va, ¿sí? Lo que es la fe, lo que es la fe, porque este hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces ahí vemos la importancia de la palabra, de que es espíritu y que es vida, de que debemos creer a la palabra de Dios, debemos creer a sus promesas, que son sí, que son amén, que son fieles. Y es impresionante ver esto, ¿no? Que Jesús nos pide una y otra vez que creamos, que le pidió a sus discípulos, que le pidió a este hombre, como dije, que crean. Y a veces lo más sencillo se convierte en lo más difícil de aceptar. ¿eh? A veces lo más sencillo, a veces podemos decir, sí creo. Pero lo más sencillo que es creer se convierte en lo más difícil. ¿Será que lo va a poder hacer? ¿Será que será así? Yo no sé si alguna vez tuvieron esa crisis de fe, por decirlo así.
Hace poco compartíamos con los jóvenes, ¿no?, la crisis de fe donde uno duda a veces si Dios puede hacer tal o cual cosa. Pero este hombre creyó solamente y por eso después creyó toda su casa. Fíjense en la fe lo que es, ¿eh? Por eso la palabra dice, si tuviéramos fe, aunque sea como un granito de mostaza. Yo no sé si pudieron ver alguna vez un granito de mostaza, pero es chiquitito, es ínfimo, es re pequeñito. Así que miren lo que nos pide a nosotros de fe. Si nos pide como un granito de mostaza, quiere decir porque a veces ni llegamos al granito, ¿eh? Ni llegamos a creer ni siquiera como el tamaño del granito. Entonces por eso nos pide una y otra vez que tengamos fe. Así que se hizo el milagro en este hijo de este varón, ¿sí? Y vamos a pasar, ahí voy a pasar, a ver si tengo una segunda, no, en esta no tengo plaquitas. Voy a sacar un cachito, dejar de compartir y después voy a volver a compartir, ¿sí? Así nos vemos, ahí está. Vamos al versículo 5 y nos habla de el hombre que fue sanado en el estanque de Bethesda. Y esta historia también, fíjense que nos habla de un hombre que estuvo 38 años, dice que estuvo postrado. En el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? 38 años sufriendo una enfermedad, este hombre. Y en esta historia, la vamos a leer un cachitito, miren, vamos a empezarla desde el versículo 1, dice, después de estas cosas, si ustedes me acompañan ahí con la lectura, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bueno, hasta ahí quiero leer este pedacito primero, ¿no? Con esta peculiaridad de lo que nos está hablando acá la palabra, de este hombre que tenía una enfermedad, hacía ya 38 años que estaba así y que estaba en esta condición, ¿no? Que en el versículo 4 quiero detenerme ahí, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Saben que este versículo, el 4, si ustedes tienen en el celu, vieron que por ahí tenemos muchas versiones de Biblia en el celu. En el celu por ahí no te aparecen como está en papel, ¿sí? Pero este versículo 4, tanto en la traducción NBI como en la nueva traducción viviente, yo tengo esas dos acá, NBI, nueva traducción viviente en papel, ¿saben que este versículo no aparece? No sé si ustedes tienen, por las dudas, no le digo en el celu porque en el celu nueva traducción viviente sí no aparece, sin embargo en NBI, la versión que tengo yo en el celular, me aparece, pero en la versión que yo tengo en papel no me aparece, ¿sí? En el versículo, del capítulo 5, salta del versículo 3 al versículo 5 en NBI. Dice, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Eso dice en NBI. Y en nueva traducción viviente dice así.
también pasa lo mismo, salta del versículo 3 al 5 y dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? Pero bueno, ¿vieron lo que yo leí recién en Reina Valera 1960? En Reina Valera 1960 sí aparece este versículo. ¿Por qué pasa esto? Porque en los manuscritos más antiguos de Juan no aparece este versículo, ¿sí? En los manuscritos antiguos que se encontraron del Evangelio de Juan, este versículo, este pedacito no aparece. Por eso en estas dos versiones, tanto en NBI como en Nueva Traducción Viviente, no se encuentran este pasaje. Porque esto se lo asocia también, como les digo, estos estudiosos, teólogos, esto se lo asocia a una creencia popular de esos tiempos. Por eso no se encuentran en estos otros dos pasajes, porque al no encontrarlo en los textos antiguos, en los manuscritos antiguos, en estas versiones que son más recientes, tanto en NBI como Nueva Traducción Viviente, no lo colocaron, ¿sí? Nosotros tenemos, en la Reina Valera sí aparece este pasaje, este versículo. Pero fueron omitidos, como le dije, porque esto se lo asociaba a una creencia popular con este movimiento de las aguas, como que había un manantial intermitente, ¿sí? Entonces, ese manantial intermitente, ¿qué hacía? Hacía que, bueno, cada uno que se metía recibiese esa sanidad. Sabemos que los ángeles no hacen sanidades, ¿sí? Entonces, fíjense lo que decía este pasaje, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano a cualquier enfermedad. Por eso los teólogos, los estudiosos, dicen que esto sería como un manantial. ¿Vieron? No sé si alguna vez fueron a un spa eh, donde te metes a las aguas termales. Y bueno, cuando te metes en las aguas termales, que se te van los dolores y esas cosas, bueno, algo así dicen que podría haber sido esto, ¿sí? Como le dije, bueno, por otra parte que los ángeles no hacen milagros, pero acá lo que nos muestra el escritor es que Jesús hace caso omiso a esa creencia local y se presenta como el único que puede cambiar la situación de este hombre. Fíjense en que él le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense lo que le dice, o sea, Jesús se acerca a este hombre que está en esa condición, que está esperando que esas aguas se muevan, y Jesús le dice, ¿querés ser sano? Y él le responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y ahí fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? Entonces él se presenta, rompiendo también ahí esa estructura, ¿no? De esa creencia local de que si ya no se va a mover más el agua, hoy ya no voy a recibir sanidad. Se presenta a él para mostrarle que él puede cambiar la situación de este hombre, ¿no? Y Dios obra sobrenaturalmente en este hombre, que seguro que ya habrá agotado toda esperanza. Eso también nos muestra a nosotros este pasaje, con esto que estuvimos leyendo y estuvimos viendo, cómo las personas se encuentran así como este hombre, ¿no? Esperando o creyendo en algo popular, en algún folclore de hombre, haciendo largas filas, creyendo en algo, buscando un milagro. O sea, se puede ver, ejemplo acá, cuando hacen la caminata a Luján en octubre, cerca de donde yo vivo, vos ves las caravanas que pasan de gente que va caminando esperando un milagro. Acá tenemos en Capital San Cayetano, que es el 7 de agosto, y filas y filas de gente esperando milagro, esperando que agiten esas aguas, por así decirlo, ¿se entiende? Que se agiten esas aguas. Y ahí Jesús se presenta, y ahí Jesús muestra que Él tiene el poder para cambiar la situación de la vida. Entonces, fíjense cuántas personas nosotros todavía vemos como la condición de este hombre, ¿no?
que esa creencia popular está tan arraigada en ellos que, que esperan la solución en eso. Pero nosotros Profe, conocemos, sí. profe, perdón que la interrumpa. Tenemos que hacer el minuto de receso, los minutos de receso. Ah, ok, ok. Bueno, menos mal que... Pablo se ausentó unos minutos por razones personales, pero ya va a volver. Ok, ok. Bueno, entonces cerramos acá, entonces quieren que hagamos un minuto y cuarto volvemos, ¿sí? Ok. Ok, listo, entonces y cuarto volvemos. Bueno, continuamos viendo entonces, nos quedamos en el capítulo 5, estábamos hablando sobre este hombre que fue sanado en el estanque de Bethesda y esto es lo que ocurrió, esta sanidad que ocurrió de este hombre trajo un hecho, eh, alborotó todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Esta sanidad, porque Jesús lo hizo en un día de reposo, ¿sí? Jesús lo hizo en un día de reposo y esto causó ese furor, ese enojo en los judíos, agudizó esto que ellos ya estaban viendo, que Jesús sanaba. Fíjense en que terminó de decirle a este varón, toma tu lecho y anda, y dice en el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjense que no se alegran por la sanidad de este hombre, ¿sí? Sino lo que ellos miraban es que estás violando la ley, estás violando algo que para ellos era sagrado. Entonces, la misericordia, ni por casualidad estos judíos, ¿no? Dice, él le respondió, el que me sanó el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces fíjense que todo esto agudizó más el enojo, la furia de estos judíos contra Jesús, porque él mismo afirma que su padre es Dios. Versículo 17 dice, Jesús les respondió, mi padre hasta esta hora trabaja y yo también trabajo, o sea, yo trabajo. Entonces esto hizo que ellos ya procuraran matarlo. En el 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos esto era una terrible blasfemia, que se comparase con Dios, que dijera, ya era demasiado que sane en un día de reposo, que quebrante para ellos sus leyes, ¿sí? Y peor era que se compare y que diga que era hijo de Dios y que Dios le hablaba, así que ya directamente el furor de ellos ya era en extremo grande, ¿sí? Así que lo acusaron de blasfemo. Leamos juntos el versículo 14, 5:14. Dice así la palabra de Dios. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto le habla a este hombre que estuvo 38 años enfermo, ¿sí? Y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, examinando esto también, ¿no? Este pasaje llamó mucho la atención de que le diga, bueno, ya está, no peques más para que no te venga algo peor. Nos lleva a reflexionar que hay enfermedades que son por pecado, ¿sí? Hay enfermedades que son por pecado. Hay enfermedades que son espirituales. En Lucas 13:11 nos habla de una mujer que tenía, dice, espíritu de enfermedad, dice. En Biblia de las Américas dice, había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y después hay enfermedades que se dan en el cuerpo porque el cuerpo se desgasta, eh,
naturalmente, ¿no? Segunda de Corintios 4:16, donde Pablo dice, aunque este hombre se va desgastando, este hombre exterior, sin embargo, el de adentro se va renovando, dice, ¿no? Su palabra. Entonces también fíjense, ¿no? Para darnos cuenta que muchas veces las enfermedades son a causa de que, o sea, son a causa de pecados, son causas espirituales y son causas físicas naturales, de desgastos naturales, ¿no? Acá en este caso Jesús le estaba diciendo a este hombre que había sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, o sea, para que no se agrave a causa del pecado, ¿sí? Entonces, ahí también nosotros tenemos que ver cuántas veces uno ora por sanidad o conoce gente que viene a la iglesia por sanidad, ¿no? Y poder detectar, discernir, bueno, por qué causa viene esa enfermedad, ¿no? La raíz de amargura produce eh, problemas gastrointestinales, problemas de la ira, el enojo produce dolencias en el corazón. Entonces, fíjense cómo uno puede darse cuenta muchas veces las enfermedades cuando son espirituales, cuando son por un pecado, cuando son por un problema, por una raíz de amargura, y poder detectar y decir, mira, esto es lo que te está pasando y esta es la consecuencia, ¿no? Y esa persona puede ser libre y sana. ¿Se entiende lo que digo? Puede ser sana de esa raíz de amargura, de eso que la está afectando, y Dios puede hacerla libre cuando detecta de dónde viene esa enfermedad, de dónde viene esa dolencia que tiene, ¿sí? Así que miren qué importante que es también poder ver eso a través de su palabra. Después de esto, en este mismo capítulo, ya casi al final, en el versículo 31, el 31, el 38, ya terminado este capítulo, lo que Jesús hace es, dice, tres testimonios que apoyan la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay tres testimonios en estos pasajes que apoyan esta afirmación. El primer testimonio es de Juan el Bautista. El segundo testimonio son las señales que el Padre le dio que realice. Y el tercer testimonio son las Escrituras, ¿sí? Entonces, tres testimonios en estos versículos que afirman que Él es el Hijo de Dios. Bueno, el primer testimonio, como dije, que es el de Juan el Bautista, se encuentra en el versículo 33 y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, dice. ¿Sí? Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, ¿de qué verdad habló Juan? Hace un ratito le estaba diciendo, ¿se acuerdan cuando vimos el versículo 4 que decía es necesario que yo mengüe y que él crezca, que no iba a hablar si el Padre no lo enviaba, que no iba a decir nada que el Padre no le haya dicho que diga? No, dice en el versículo 3:27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces de esto está hablando Jesús, ¿no? Cuando dice en el 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, ¿sí? Entonces este es el primer testimonio de que él es Hijo de Dios. El segundo testimonio que dije son las señales que el Padre le dio que realice. Y estas señales se leen en el versículo 36 y 37 y dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, dice. Si tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces acá él está diciendo exactamente lo mismo. O sea, las señales que yo hago me las dio el Padre que yo realice. Por eso yo soy hijo de Dios, ¿sí? Por lo que dijo Juan, por lo que testimonió Juan, por lo que Dios me dio para que yo hiciera, yo soy hijo de Dios. Y la tercera de estas afirmaciones que dan testimonios de que Él es Hijo de Dios son las mismas escrituras, o sea, es la misma palabra, ¿sí?
Y eso está en el versículo 39 y dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero yo les quiero leer en Nueva Traducción Viviente. Yo uso mucho esta traducción con los jóvenes en la iglesia, porque es más entendible. Y dice así en el 39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ella les da vida eterna, pero las escrituras, dice, me señalan a mí. O sea que acá lo que está diciendo Jesús, que el testimonio que yo tengo es la misma escritura de que yo soy hijo de Dios, ¿sí? Y vieron que en esta versión es más clarito, o sea, las escrituras están hablando de mí, ustedes no están entendiendo eso, que ellas dan testimonio, que dicen que yo soy el hijo de Dios. Entonces estos tres testimonios apoyan estas afirmaciones de que Jesús es el hijo de Dios. Y termina todo ese pasaje hablando de lo mismo. En el 46 dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Fíjense cómo cita las escrituras, lo que ellos conocían para asegurarle, yo soy el Hijo de Dios. En las escrituras está escrito de mí, pero sin embargo ellos todavía tenían ese velo sobre sus ojos, ¿sí? Pero si no creéis a sus escritos, dice, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto es lo que le está diciendo Jesús. Después de esto, bueno, en el capítulo 6 tenemos la alimentación de los 5.000, conocidísima también esa prédica. Y fíjense en el capítulo 6, vamos a leerlo un poquitito, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Fíjense que siempre rodeado de multitud estaba Jesús, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjense lo que hace, o sea, Jesús lo que está haciendo acá otra vez, que está haciendo? Probando la fe, ¿sí? Probando la fe. Le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos hombres? Pero como dice, pero decía esto para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Fíjense cómo Jesús una y otra vez también probaba la fe de sus discípulos, para ver qué pensaban, qué sentían, qué creían, o que Jesús obviamente que lo sabía todo, pero necesitaba que ellos lo dijeran, que ellos expresaran lo que sentían, lo que les parecía, ¿sí? Esto al menos a mí me pasa cuando yo trabajo con los jóvenes, que yo, por ejemplo, les pregunto mucho qué piensan, qué sienten, qué entienden de esto. Por eso a veces soy muy reiterativa en preguntar estas cosas, ¿no? ¿Qué piensan con respecto a la fe? ¿Qué piensan si en este acto de fe, cómo hubiesen actuado ustedes? Entonces ahí uno va viendo también el crecimiento en la fe, en crecimiento en la palabra, ¿sí? Y Jesús también probaba a sus discípulos, por eso le preguntó, ¿de dónde vamos a sacar para comprar lo que esta gente necesita de todos estos que vinieron acá? En el 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, tengo esto en mi mano, este es el recurso que cuento. Hay esto nomás, ¿y qué hacemos con esto? Con toda la cantidad de gente que hay, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, hacer recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Fíjense que ahí no se cuentan los niños ni las mujeres, ¿sí? En Mateo 14, 21 dice que había mujeres y niños, así que si había 5.000 varones, no me imagino cuánta cantidad de niños y mujeres más había, y todos esperando de Jesús algo, ¿sí? Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y mismo
de los peces tanto quería. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente era el profeta que había de venir al mundo, ¿sí? Por este acto, bueno, muchos también creyeron. Lo que nos muestra este pasaje también es que cuando se acerca este muchacho, dice que tiene 2 panes de cebada y 2 pececillos. Ustedes sabían que la cebada, el pan de cebada era el pan más bajo que había, ¿sí? Era, como decir, la harina más baja que hoy podríamos conseguir nosotros en el mercado, una harina que no es tan procesada. Bueno, el pan de cebada vendría a ser como esto, era el pan de los pobres, el pan de la gente más humilde, ¿no? Y era lo que tenía este jovencito, y con esto se alimentó a la gente, ¿no? Entonces, fíjense que de lo poco, aunque sea humilde, Jesús puede hacer mucho, ¿sí? De lo poco y de lo humilde que había, porque era lo único que este muchacho tenía y es lo único que podía ofrecer, no tenía otra cosa para ofrecer. Dijo, bueno, acá hay 2 panes, ahí están los pececitos estos también, hay esto. Entonces, con tan poco Jesús puede hacer mucho, ¿sí? Por más que sea de poco recurso, que sea escaso, para nosotros parezca no, con esto, eso nos lleva a pensar que Jesús con lo que nosotros tengamos a mano puede hacer, que el milagro lo hace Él, ¿sí? Que nosotros tenemos que poner la fe por obra, tenemos que actuar en fe, que Él va a proveer esos recursos. Y eso es lo que le estaba mostrando acá a sus discípulos con este acto, ¿sí? Y bueno, fíjense que después de esto Jesús se presenta como el pan de vida a los que estaban ahí, que el pan que viene del cielo. Esto vuelve a traer incredulidad sobre los judíos que lo acusaban de ser uno más del montón. Eso vamos a leerlo en el 6:42. Fíjense en lo que dice en el 6:42. Dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Fíjense que en el 41 dice, murmuraban entonces entre los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que ha descendido del cielo, el que ha descendido del cielo, ¿no? Entonces, esas murmuraciones que ellos hacen, no creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, no creyendo que Él es el pan de vida que Dios proveyó, seguían murmurando. Y Jesús reprocha esa murmuración y dice, no murmuréis entre nosotros, ¿sí? Reprocha eso. Y él confirma que es este pan de vida. En el versículo 48 él dice, yo soy el pan de vida, ¿sí? Vuelve a confirmar esto una vez más. Y los invita, dice, a comer su carne y beber su sangre. Versículo 53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto imagínense, en el 54 dice, el que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto, imagínense que fue, decir esto era como algo insólito, o sea, para ellos inentendible. ¿Cómo los va a invitar a comer su carne? Acuérdense que entendían las cosas literalmente, no podían entender las cosas espiritualmente, así que, ¿qué vamos a comer a Jesús? O sea, nos vamos a volver caníbales, en una palabra, ¿no? Lo que por ahí pensaban, entonces no podían entender que esto era espiritualmente. Y muchos se sintieron ofendidos por esta invitación y dejaron de seguirle. Esto se encuentra en el versículo 68, un poquito más arriba. En el 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién te puede oír? ¿Quién la puede oír, perdón?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense que mucho por todos esto que dijo Jesús, por todo esto, se ofendieron y dejaron de seguirle, ¿sí? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y acá fíjense lo que hace Pedro, hace una declaración asombrosa, preciosa, donde dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Impresionante, ¿no? Cuando les cuento breve, cortito, cuando conocí al Señor tenía 23 años y hasta los 30, 23 años y me sentía muy joven para seguir al Señor, no les voy a mentir. Y me costó mucho afirmarme y yo le decía, Señor, yo te quiero servir a los 30 años porque todavía soy joven, quiero salir a bailar, quiero hacer esto. ¿Vieron? O sea, muchas cosas que a veces uno les cuesta dejar. Y, y por ahí quería dejar la iglesia, no quería ir más a la iglesia. Pero cada que se me ponía a la mente, hoy no voy, y salgo, me voy a bailar o hago esto o aquello, ¿saben lo que venía a mi mente? Esta palabra. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo todavía no conocía los textos, cómo explicarle. No sabía que estaba en Juan, no sabía quién lo había dicho, pero venía a mi mente esta palabra y yo decía, Señor, ¿y a dónde voy a ir si yo ya te conozco? ¿A dónde voy a ir si vos solo tenés palabra de vida eterna? Y cada que quería hacer lo que hicieron estos discípulos, que era volverse atrás como hicieron los otros, esa palabra me venía a recordar, ¿a dónde voy a ir si yo ya conozco que vos tenés palabra de vida eterna? Qué lindo cuando a través de la palabra del Señor nos habla, ¿no? Pedro hizo esta declaración asombrosa y en una prédica que lo escuché impactó mi corazón. Y después cuando venían esos pensamientos de querer apartarme, de querer alejarme, de querer hacer mi vida, decir yo te sirvo cuando tenga 30 años, Señor, porque todavía soy joven, venía esa palabra a mi mente. ¿A dónde iré si solamente vos tenés palabra de vida eterna? ¿No? Y que pueda ser también esa nuestra expresión cuando, o compartirla, quizá acá ya somos gente que estamos formados, que ya somos gente que estamos afirmados, pero compartirla con otro, decir, aquel que está tambaleando, decir, ya conociste la palabra de vida eterna, ya conociste al dador de vida eterna, ¿qué vas a buscar allá afuera? ¿Qué vas a esperar allá afuera? ¿No? Que podamos nosotros confirmarlos con esta palabra y afirmarlo, ¿sí? Y ya para cerrar en esta noche el capítulo 7, voy a compartir nomás un chiquitito pantalla, que es una solita. Y espérenme un cachito. Y con el capítulo 7 hoy vamos a cerrar, ¿sí? Y en el capítulo 7, fíjense que otra vez estamos hablando de la incredulidad, ¿sí? Otra vez estamos hablando de la incredulidad. Y ahora los que no creían en Jesús era su propio entorno familiar, ¿sí? Su propia familia no creían en él. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, en el capítulo 7 estoy leyendo, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún, dice, sus hermanos creían en él. Impresionante, ¿no? Lo que es la incredulidad. Yo creo que, fíjense que todos los pasajes que estuvimos hablando en esta noche hablan de la incredulidad. Una y otra vez hablamos de la incredulidad en todos estos pasajes, ¿sí? Entonces, algo nos quiere decir.
Algo nos quiere decir en el Evangelio de Juan acerca de la incredulidad. Algo nos quiere decir que muchas veces es tan fuerte desarraigarse de esa incredulidad. Acá los hermanos no creían en él. Otros, fíjense en que preguntaban si habría de hacer más señales que esta que había hecho él. Eso se encuentra en el versículo 31. Le preguntaron a Jesús y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales de la que éste hace? O sea, creían, pero esperaban más cosas. O sea, ¿será que va a hacer más señales de las que él hizo? Entonces, fíjense cómo la incredulidad todo el tiempo está ahí, todo el tiempo está una y otra vez, ¿no? Aseguraban que era profeta, sin embargo otros que conocían las escrituras negaban su deidad, así como le pasó a Felipe. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primer clase de que él decía, podrá salir algo de Nazaret, podrá salir algo bueno, porque él sabía de dónde iba a venir el Mesías? Fíjense en que en el versículo 41 y 42 dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces había esta controversia. O sea, si este es Cristo, pero este vino de Galilea, este está en Galilea, y la palabra no dice, las Escrituras no dice que iba a venir de Belén. Entonces toda esa controversia de incredulidad se manejaba, estaba en torno a Jesús y a lo que él hacía. Y aparece en escena Nicodemo, dice, y en este cruce de donde vendría el Cristo, lo acusa de que él tampoco sabía las escrituras. Vuelve a aparecer Nicodemo acá, ¿sí? En el 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense que ya ahí también está Nicodemo, está diciendo, sí, este es. Acuérdense que él fue de noche por temor, pero él sabía que era el Cristo, pero no quería perder su posición, no quería perder el conocimiento que él tenía, no quería perder esa estirpe que él tenía, ¿no? Y por otro lado también se maravillaban de la sabiduría y la doctrina que tenía Jesús. Eso lo voy a leer en el 7, 15 y 16 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? Y acá, fíjense, yo puse en la plaquita, y bueno, puse ahí, los hermanos no creían en él. ¿Cómo reacciona la gente ante Jesús? Y acá nosotros podemos ver varios pasajes de cómo fue reaccionando la gente ante Jesús. Lo llamaron bueno, dice en el versículo 12, dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Lo llamaron engañador, ahí por eso puse en el versículo 12, lo llamaron bueno, lo llamaron engañador, lo llamaron a Jesús endemoniado. En el 20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Fíjense cómo lo trataban a Jesús, ¿sí? Lo llamaban profeta, eso se encuentra en el 4, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente, este es el profeta, y lo llamaron el Cristo en el 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos, como leía ahí, decían de Galilea de venir el Cristo. Fíjense que la gente reaccionaba ante Jesús de distinta manera, ¿sí? Como dije ahí, llamaron bueno, engañador, endemoniado, profeta, Cristo. Y en este tiempo también nosotros tenemos que ver cómo reacciona la gente ante Jesús. ¿Quién cree la gente que es Jesús? ¿Sí? Hoy vemos que hay distintas religiones y algunos lo llaman profeta, lo siguen llamando como un profeta, otros dicen que es la creación de Dios. Cuántas barbaridades podemos encontrar, ¿no? Que dicen sobre Jesús, pero que nosotros podemos decir es el Cristo y dar a conocer que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, ¿sí? Que es el Hijo de Dios.
Y para cerrar en esta noche, quería compartirle lo que decía, ¿no? Cómo se maravillaban de la doctrina que tenía de Jesús. Leí en el versículo 15 y sigue, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces la doctrina de Jesús no venía del Padre, no venía de títulos, igual que el denuedo de Juan y de Pedro, que eran hombres sin letra y eran corrientes en el libro de los Hechos, se maravillaban y no decían, estos no son del vulgo, estos no son personas comunes, ¿sí? Porque los títulos venían de Dios, ¿sí? Y está bueno cuando estudiamos, está bueno cuando nos capacitamos. Yo sigo estudiando, me sigo capacitando y está bueno, la verdad, que poder decir, eh, tengo un conocimiento, ¿no? Pero ese conocimiento sin vivencia en el espíritu es un título como los que tenían estos fariseos. Y que podamos decir también nosotros, ¿no? Nuestra doctrina viene del cielo, nuestra doctrina viene de Dios. La sabiduría que nosotros tenemos es sabiduría de Dios, ¿no? Me gusta ese versículo en 1 Corintios 1:27 que dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿no? A eso levanta el Señor con sabiduría, con esa sabiduría que viene de lo alto, con esa sabiduría espiritual para poder entender las cosas espirituales, ¿no? Para poder entender con sencillez, para poder entender con un corazón que realmente se deje enseñar por el Espíritu Santo, que realmente se deje enseñar por el Señor, que creamos a lo que su palabra dice, que creamos a lo que Él nos enseña a través de su palabra, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Que nosotros podamos decir, este es el Señor que sirvo y esta es la enseñanza que recibo de Él. Que podamos tener esa doctrina que viene de parte del cielo y que nos enseña a caminar siempre bajo su voluntad. Amén. Así que bueno, hasta acá vamos a cerrar la clase. Espero que haya sido de bendición, espero que haya sido de provecho todo esto que estuvimos hablando en esta noche y que Dios obre en nuestras vidas, ¿sí? Que Dios use nuestras vidas conforme a su voluntad, que Dios use nuestra vida conforme a su gracia, que las experiencias personales que nosotros tengamos podamos compartirlas, que examinemos nuestro corazón y ver y decir, Señor, si todavía, como dije, hay rastros de incredulidad todavía en mi corazón, vos conocés mi corazón, vos lo pesás, vos sabés lo que hay, y si todavía en algunas áreas de mi corazón hay incredulidad, Señor, hacémelas notar para que yo pueda arrancarla, Señor, y creer, ¿no? Y ser usado de la manera que vos querés usar mi vida. Así que bueno, con esto quería cerrar yo y si alguno de ustedes se anima a cerrar orando en esta noche para que sea de bendición y oremos por todos. Están en libertad. El que quiera cerrar orando, abre su micrófono y yo cierro el mío, ¿sí? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder aprender de tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por el instituto, por todas las personas que están, Señor, trabajando en esta área que es aprender de tu palabra, Señor. Quiero bendecir a mis hermanos, Señor, que están conectados y los que no han podido estar en esta noche. Espíritu Santo, danos la sabiduría cada día y el entendimiento para comprender tu preciosa palabra, porque hemos entendido que hay un llamado, Señor, en cada uno de nosotros y hay un plan trazado para cada uno de nosotros. Te damos las gracias por cada día, Señor, poder ver tu mano maravillosa sobre nuestras vidas. Gracias por la profe, gracias por los maestros y profesores, Señor, que cada día se esmeran y dan, Señor, lo máximo para que nosotros podamos aprender de tu palabra. Por eso, Señor, somos agradecidos por tantas maravillas y cosas maravillosas que haces con cada uno de nosotros. Te damos, Señor,
la gloria, te damos la honra por los siglos de los siglos, y queremos en esta noche dejar todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amén. Bendiciones, mis hermanos.